Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te invito a que te quedes conmigo para platicar con Lauro Rodríguez. Él es un joven periodista jalisciense que se ha especializado en el tema de desapariciones y nos comparte sus hallazgos y también las reflexiones en torno a este enorme problema del país y también en el Estado, a partir de una nominación al premio Gabo que obtuvo este periodista por su reportaje ¿Quién teme a las rastreadoras?, y que se difundió en distintos medios de comunicación, entre ellos Canal 44. Te invito a que te quedes con nosotros. Lauro Rodríguez, joven periodista jalisciense especializado en desapariciones, comparte sus hallazgos y reflexiones en torno a este problema tras recibir la nominación al Premio Gabo de Periodismo por su reportaje ¿Quién teme a las rastreadoras?, difundido por Canal 44. En este trabajo, reveló cómo las mujeres encabezan las brigadas de búsqueda de desaparecidos en México. Su labor ha desenterrado no solo cuerpos, sino el horror y la impunidad que se vive en este país. Sin embargo, las madres buscadoras acusan que hay autoridades que no solo invisibilizan sus hallazgos, sino que cometen agresiones en su contra. Originario de Ciudad Guzmán, Lauro egresó de la carrera de periodismo del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Trabaja como reportero en el diario NTR Guadalajara, enfocado en la cobertura de la nota diaria y en el desarrollo de investigaciones de mediano plazo. Es cofundador del medio regional El Suspicaz, que cubre el sur de Jalisco. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y también le agradezco a Lauro Rodríguez, mi colega, que esté en este espacio con nosotros. Bienvenido, Lauro. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues a ver, Lauro, yo lo dije en redes sociales cuando te nominaron al premio, y esto va a sonar así como un cebollazo, pero no lo es auténtico. Creo que el Estado, Jalisco, tiene mucha suerte de contar con un periodista como tú. Me parece que haces un trabajo extraordinario con leyes de transparencia, siempre estás trabajando un reportaje y eso llega a incomodar al poder. Y de todo ese tema vamos a platicar en este espacio. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, comencemos un poco. ¿Qué edad tienes, Lauro? 28 años. 28 años. ¿De dónde eres originario? De San Clemente, Unión de Tula, pero estudié en Ciudad Guzmán y allá estuve por muchos años. Unión de Tula, ¿eso en dónde queda? En la región Sierra de Amula, a una media hora de Autlán, por ejemplo, para tener una referencia. Autlán, es decir, ¿esa es zona caliente ahorita en cuestión de narco y todo eso o no? Estuvo muy caliente hace algunos años, cuando yo estaba en la preparatoria, hace como 15 años más o menos. ¿Y allí estudiaste? Eso años. Es un pequeño poblado, me imagino. Sí, ahí estudié hasta la preparatoria y ya en la universidad fui a Ciudad Guzmán porque quería estudiar periodismo y era como la zona más cercana que tenía. Y así fue que estudiaste periodismo. Sí. Oye, ¿y qué fue lo que te incitó a estudiar o a cursar la carrera o licenciatura de periodismo? Pues como la mayoría de niños y adolescentes, a mí no me gustaban las noticias, pero era porque no veía noticias. Entonces, un día en mi pueblo, San Clemente es un pueblo muy pequeño, no había acceso a telefonía celular hasta hace como 5 años. No me digas eso. Así es, tampoco internet. Internet es malísimo todavía, sí. Y apenas está como entrando la señal de internet. Y lo único que teníamos era televisión. Y en mi casa había un canal nada más que se tenía la señal, en ese caso un canal local de aquí de Guadalajara. Ajá. Y pues a veces pues, no había más en qué entretenerse. Un día no había más que noticias y yo estaba viendo las noticias y me gustó lo que hacían en los noticieros. Me empezó a gustar, empecé a darle seguimiento a todos los noticieros y fue cuando decidí que yo quería hacer eso. Quiero saber, ¿a qué se dedican tus padres? Mi papá, que ya falleció, era campesino. Ajá. Y mi mamá es ama de casa. Oye, y eso me parece muy particular porque, a ver, no es lo mismo haber crecido toda la vida en la ciudad, ves las cosas de una forma, que haber estado en una zona pues rural, con todas estas limitaciones que mencionas. ¿Sí te da como una visión o una sensibilidad distinta o tú cómo
lo entiendes? Siento que sí, no nada más que yo sea fuera de la ciudad, sino el haberme formado fuera de la ciudad, Claro. haber iniciado a trabajar fuera de la ciudad. Eso creo que da una perspectiva distinta porque he notado que, por ejemplo, en los medios de aquí de Guadalajara, Ajá. pues en muchas ocasiones se delimita solo el área metropolitana de Guadalajara. Hay poca información, hay poca cobertura a varias situaciones que ocurren fuera de la ciudad. Y entonces, cuando tú vienes de fuera de la metrópoli, comienzas a notar algunos temas que pueden funcionar también para los Como medios Tocaltiche, locales. ¿no? Es decir, Justamente. o sea, la otra vez estaba yo viendo en una página que tienen allá de noticias locales, hace como 3 semanas hicieron una gran velada todo el pueblo para pedir paz, encendieron cirios en la plaza central en la noche, estuvieron orando, es decir, toda una comunidad volcada en pedir paz, y aquí ni nos enteramos, ¿eh? Así es, y sucede mucho eso porque pues se entiende también los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos no llegamos a otros municipios fuera de la ciudad, entonces pues también es muy complejo que volteemos a ver a otros municipios, pero pues llegar de fuera creo que sí nos da como oportunidad de como que por un instinto de estar viendo qué ocurre en otros municipios más allá del periférico. Oye, cuéntame, medio supe ahí o escuché que tenías tú una anécdota porque empezaste a trabajar como periodista en Ciudad Guzmán, ¿no? Así es. Y tuviste ahí, entiendo, como unas diferencias con un funcionario en donde al parecer ya se te veía la pluma crítica en ese momento. Cuéntame un poco qué fue lo que pasó con un funcionario que entiendo, al parecer se molestó con tu trabajo, ¿o qué pasó? Así es, el funcionario es Jesús Guerrero, era el presidente municipal en ese entonces por Movimiento Ciudadano en Zapotlán el Grande, fue el que sucedió a Alberto Esquer Gutiérrez, y cuando termina su proceso como presidente municipal pierde la Diputación Federal y le dan como premio de consolación una dirección, está a cargo del programa de A Toda Máquina, aquí en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De hecho, fue el primer reportaje que publicamos. Ajá, ¿y de qué? Sobre el tema aguacatero. Hicimos una revisión a las bases de datos de Conagua, pudimos identificar a quiénes les pertenecían los pozos en donde estaban las huertas, por lo tanto dimos con los dueños de las huertas, nos dimos cuenta que había políticos que eran dueños de varias hectáreas, de miles de hectáreas de aguacate, y pues lo relacionamos con que eso estaba frenando, que no estaban regularizando, que no se animaban a regularizar la industria aguacatera, pues ellos eran aguacateros. Tenían el negocio. Así es. ¿Cómo qué políticos? Como el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que de hecho Agustín del Castillo también lo ha documentado muy bien, sí. Hermanos de varios exgobernadores, el propio Jesús Guerrero Zúñiga, son varios, el encargado de la Oficina de Derechos Humanos de Ciudad Guzmán también, entonces son varios los funcionarios que están involucrados en la industria aguacatera y pues de ahí que no regulen. Entonces ese reportaje que incluyó desde la afectación que hubo en San Gabriel después de incendios de tala que derivó en esa gran avalancha de 2019 y el tema de las concesiones que ha entregado Conagua a empresarios aguacateros, pues eso fue lo que no le gustó al presidente municipal y hubo diversos tipos de amenazas que fueron documentados incluso también por Canal 44 y tuvimos que salir desplazados. ¿Tuviste algún tipo de protección o algo como periodista o no? Sí, la red de periodistas de a pie nos integró a un programa de protección que justamente fue el que se encargó de desplazarnos. Y la idea inicial era irnos a Puebla, pero después decidimos que mejor, hubo una oportunidad de venirnos aquí a Guadalajara y decidimos que mejor aquí en Guadalajara. Bueno, pues ahí es un comienzo bastante, digamos, pues fulminante o fuerte para tu carrera periodística, porque bueno, pero bueno, ya todo bien ahorita. Ahorita ya todo bien. Bueno, pues a ver, Lauro, me gustaría un poco que entonces habláramos sobre el reportaje, que es parte de lo que nos convoca aquí. ¿Quién teme a las rastreadoras? Es un reportaje que publicas en distintos medios, entre ellos Canal 44. Vamos a ver un video, ¿no?, de una producción que elabora el propio Lauro para este reportaje, que sea parte de la introducción de esta charla. Vamos a verlo y regresamos en un momento. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no reconoce la labor de las rastreadoras en la localización de fosas clandestinas. Presume los hallazgos como un logro de su gobierno.
Seguimos trabajando muy duro en buscar a las personas que nos faltan y pudimos volver a levantar en el consolidado enero-julio el número de fosas localizadas para poder completar el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Este periodo lleva ya 211 y vamos a seguir trabajando en esta lógica que es justamente al revés del resto de los indicadores. Entre más personas encontremos, estaremos cumpliendo con una tarea central de la agenda de seguridad de este Estado. Sin embargo, los colectivos lo contradicen. Son las rastreadoras las que han localizado la mayor cantidad de fosas clandestinas. La búsqueda en fosas que, para empezar, los colectivos no tenemos que hacerla, la víctima no tiene que hacerla, no tenemos que escarbar. Lo que tenemos que ir es ir a checar que se dé de forma adecuada. No tenemos por qué ni siquiera aprender a usar la varilla. Eso lo tiene que hacer la autoridad. También las víctimas, ahí tenemos culpa, que estamos mal acostumbrando a la autoridad. Las víctimas queremos hacer todo a pesar de que sabemos y somos conscientes que no tenemos los conocimientos básicos ni siquiera para realizar esa tarea como debemos de realizarla. Por la cerrazón que hay de parte de las autoridades, las víctimas nos volcamos a hacer un trabajo que no nos corresponde. En Jalisco, los colectivos de rastreadoras localizaron entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022 un total de 43 fosas clandestinas con cuerpos o restos humanos. 29 nunca llegaron a los registros oficiales de la Fiscalía. A pesar del dicho del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de que el incremento de fosas clandestinas en el último año es gracias a las labores de búsqueda del Estado, la información encontrada en esta investigación refleja que son las familias las que están encontrando. Bueno, ahí está, es un fragmento de lo que aborda Quién teme a las rastreadoras, pero en realidad es un trabajo a nivel nacional. Aquí está enfocado un poco a Jalisco. A ver, cuéntame un poco, Lauro, de qué va este reportaje y cuáles fueron los principales hallazgos. Así es, como bien lo describes, pues el video estuvo enfocado en Jalisco porque Jalisco es el epicentro de este problema actualmente en el país. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque pues hicimos esta investigación a través de solicitudes de información con todas las fiscalías del país y pues nos dimos cuenta que Jalisco junto con Veracruz y Baja California son las entidades que tienen la problemática más acentuada. Hay varios aspectos, por ejemplo, Veracruz es la entidad que tiene la mayor cantidad de fosas, pero Jalisco es la entidad que tiene la mayor cantidad de víctimas, que al final del día pues es más complejo y claro. Refleja que pues Jalisco tiene más acentuada esta crisis. Entonces fue parte de lo que encontramos, pero los hallazgos principales que la hipótesis partió de que no son las autoridades las que están buscando, sino que son las rastreadoras y las autoridades nada más registran y van y recogen los cadáveres, pues encontramos que ni siquiera registran. Entonces, pues había... en 11 estados pudimos hacer la comparativa porque pudimos acceder a los hallazgos que registraron los colectivos y lo que nos entregaron las fiscalías por transparencia. Y ahí descubrimos que había muchos hallazgos que no iban a dar a las bases de datos de las autoridades. Entonces, no solo se comprobó la hipótesis de que son las familias las que están buscando, sino que pues también hay un subregistro que las autoridades ni siquiera están tomando en cuenta, están pues invisibilizando ese trabajo que hacen los colectivos. Ustedes hacen este ejercicio, esta revisión del 2022, es decir, de un año, ¿verdad? ¿Su corte temporal es de un año? Así es, porque en 2022 fue cuando se acentuó el trabajo de las buscadoras y cuando comenzaron a documentar de manera más frecuente los hallazgos que tenían a través de sus redes sociales, porque se dieron cuenta que Facebook principalmente era una gran herramienta para visibilizar el trabajo. Bueno, antes, ¿de cuántas fosas en total, cuántas fueron las que localizaron ellas? Pues, ¿recuerdas más o menos el universo? El universo que revisamos fueron más de 3,000 fosas en 10 años, pero en el último año fueron pues aproximadamente 500, un poco menos de 500 en todo el país, y la gran mayoría las encontraron las buscadoras. Sí, más de la mitad. Más de la mitad, exacto. Localizadas sí. Así es, por los colectivos, más de 300 fueron encontradas por los colectivos de rastreadoras. Oye, eso desmonta un poco el discurso del gobernador que dice, miren, tenemos más fosas, estamos buscando, ¿no? Así es. Por ejemplo, hubo
Zacatecas, aunque no tenía los números o no tiene los números que tiene Jalisco, ahí las bases de datos que nos entregaron sí reconocían la labor de las rastreadoras. Por ejemplo, Jalisco, Baja California y Veracruz. Veracruz en algunas ocasiones sí, en algunas otras ocasiones no, pero es muy raro que las fiscalías reconozcan que fue un hallazgo de los colectivos de rastreadoras. Y por ejemplo, en Zacatecas sí estaba especificado, fue un hallazgo que tuvieron los colectivos tales, sí. Y ellos nos hablaron para que fuéramos. Y por ejemplo, aquí en Jalisco, en este año, ¿recuerdas cuántas fosas y víctimas van? En este año, el registro oficial que tiene la Fiscalía es hasta el mes de mayo, ya iban 9 fosas. La mayoría en el municipio de Tlajomulco, y ya superaban las 200 víctimas. Solo en 3 fosas de Tlajomulco eran más de 100 víctimas. Y apenas estamos a mitad de año, ¿no? Así es una brutalidad eso, la cantidad de inhumaciones clandestinas que hay, ¿no? Así es, y no solo eso, sino que este año, ya no entró en el reportaje porque lo acabamos de descubrir este año, pues hay otro subregistro. Las autoridades por fosa clandestina entienden nada más cuando el cuerpo está enterrado. Si está semienterrado o no está enterrado, pero está, por ejemplo, en una barranca, como en donde encontraron a los 8 jóvenes del call center, no lo consideran fosa clandestina. Entonces no va ni a la estadística de homicidios ni a la estadística de fosas clandestinas. ¿Y eso crees que las autoridades lo hagan por omisión o por conveniencia? Yo creía que era por conveniencia, que yo llevaba aparte, yo creo que sí por conveniencia para el manejo de las estadísticas, porque es muy evidente que el gobierno de Jalisco pues maneja las estadísticas a conveniencia, los presenta cada mes conforme mejor se acomoden para tratar de minimizar la crisis, pero también en una última solicitud de información de un trabajo que estamos realizando para NTR, encontramos que la Fiscalía parece que desconoce la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco. No sé si en realidad la desconozca o quiere aparentar que la desconozca, porque hay un término que se llama deposición ilegal, ese sí incluye, sea fosa clandestina, sea un cuerpo de agua, sea donde sea que encuentren un cuerpo, esa es una deposición ilegal. Entonces solicito la estadística de deposiciones ilegales y me dice la Fiscalía que ese término no está en la ley. Y yo, pues cómo no, le dije, el artículo 4 de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco describe que es una deposición ilegal. Y entonces se vio a recurso de revisión esa solicitud de información porque pues la Fiscalía dice que no existe ese término cuando sí existe. Entonces, ¿tú cuál es tu principal herramienta? ¿Las solicitudes de transparencia? En estos casos, por ejemplo, para este reportaje fue una variedad de fuentes. Las solicitudes de información fueron parte esencial, de hecho de ahí partió la hipótesis, con eso convencimos a Conectas porque hicimos un primer corte, hicimos un primer análisis, comparamos con las estadísticas que tenían los colectivos en Jalisco y con eso convencimos a Conectas de que nos diera el acompañamiento para hacer esta investigación, así que fue parte esencial, pero también el acompañamiento en la actividad de campo de las buscadoras, la revisión de sus redes sociales para hacer la propia base de datos de los hallazgos de los colectivos, entonces fue variedad de fuentes. Oye, 2 preguntas, Laura. Una, ¿cómo llegan o cómo dan con las fosas las madres buscadoras? Siempre me he preguntado. Son reportes anónimos que les envían por redes sociales, que les envían por llamadas telefónicas. Por ejemplo, la señora Ceci Patricia Flores Armenta, el colectivo Luz de Esperanza, tienen líneas telefónicas públicas a donde las personas pueden enviar un WhatsApp con una ubicación. ¿Y quiénes serán los que reportan eso? Es decir, ¿son los mismos criminales que los desaparecen o...? Lo que nos han comentado los colectivos y lo que acaba de declarar una buscadora de Tamaulipas fue una nota nacional de que una buscadora hace un llamado a los cárteles de México para que pues pararan las desapariciones. A partir de ahí después hace un nuevo corte la buscadora y afirma que están enviándoles las ubicaciones de las fosas clandestinas. Entonces, en parte son, al parecer, los propios criminales y en parte también son vecinos, son personas que pues trabajan cerca de los lugares donde ven actividad extraña, donde llegan olores raros. Entonces, por ejemplo, en Tlajomulco ocurre algo curioso. Nos comentaba Milagros Flores, la hija de la señora Ceci, que en las casas donde hay actividad extraña, la gente les deja una marca
que las buscadoras ya identificaron, le pintan ahí a un lado de la puerta a la casa deshabitada, y entonces cuando hacen las búsquedas generalizadas, las madres buscadoras, al menos las de Sonora, las de Jalisco, ya reconocen esa señal, entonces ya saben que en esa casa probablemente haya cuerpos, y por lo regular sí hay. Por lo regular, válgame. Y bueno, en tu estadística, medio recuerdo en el reportaje, era algo así como localizan más de una fosa clandestina al día, ¿no? Sí, se localiza más de una fosa clandestina al día, pero se localizan casi 5 cuerpos diarios. Y el problema de esto es que se identifica solamente un cuerpo al día, en promedio. Entonces, pues ahí es evidencia que está rebasando por mucho 4 veces más el tema de los hallazgos comparado con el tema de las identificaciones. Es decir, no hay manera que, como dice el discurso oficial, esto vaya mejorando o para bien o solucionándose. Hasta el momento no, se tiene la esperanza en el Centro Nacional de Identificación Humana, se tiene la esperanza en el Centro de Identificación Humana del Estado de Jalisco, pero pues ninguno tiene todavía instalaciones, entonces pues es muy complejo todavía. Pues la importancia de contrastar el discurso oficial, que hoy leí una definición que me gustó mucho, decía que el discurso oficial era como una mentira con corbata, ¿no? Justamente. Que suele ser, digo, no es que siempre sea mentira, pero hay que cuestionarlo. Oye, Lauro, y finalmente, ¿por qué mujeres son las que se encabezan esto? Hay varios factores. Platicábamos con organizaciones civiles y nos comentan que la labor de cuidados, que por lo regular se ha delegado a las mujeres, que no quiere decir que esté bien, pero que se ha delegado históricamente a las mujeres, eso hace que las mujeres sientan esa obligación de ser ellas las que encabezan las acciones de búsqueda. Y otro factor que es también el más importante es que el 75%, en Jalisco el 80% de las desapariciones son hombres. Entonces, pues, ¿quién las tiene que buscar? Pues la esposa, la mamá, la hija, la prima, la hermana. Entonces, la mayoría de las búsquedas son encabezadas por mujeres. Hay hombres, como don Héctor Flores, como varios casos más. ¿A dónde van los desaparecidos? Acaba de sacar un especial por el Día del Padre con padres buscadores. Sí hay hombres, pero en la gran mayoría son mujeres. Oye, Lauro, ¿y qué es lo que a ti te hace como enfocarte con ese tesón en el tema de los desaparecidos? ¿Hay algo en especial o es en general parte de tu interés como periodista? Es parte de interés como periodista, pero al momento es que pasa algo, que yo cuando estoy dando el seguimiento a un tema, siento la responsabilidad social de publicarlo, de dar a conocer cuando yo sé de algo que sé que está mal o que veo que hay alguna irregularidad o que está pasando algo. Al momento de que las autoridades minimizan la crisis y que tú estás acompañando a los colectivos y te das cuenta de que muchos de ellos ni siquiera son criminales, algunos claro que sí, la propia señora Ceci lo ha mencionado, que uno de sus hijos sí estaba involucrado. Pero eso no hace que merezcan morir de esa manera. Exacto, ¿no? Pero también hay mucha gente, además de que nadie merece desaparecer porque para eso hay un sistema judicial, pues también hay muchas personas que pues ni la debían ni la temían y hay un discurso desde las autoridades criminalizante, revictimizante para las familias, y además que todos estos discursos que da, por ejemplo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y que ahora está replicando también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no concuerdan en realidad con lo que está ocurriendo. El discurso va enfocado en minimizar la crisis de manera artificial en la estadística y demás, pero la realidad es otra completamente distinta. Entonces, al estar yo involucrado en darle seguimiento a ese tema, pues siento como la responsabilidad social de estar publicando y de estar dando seguimiento. Pues Lauro, si te parece, vamos a cerrar este bloque con un video también relacionado con una entrevista a una madre buscadora, y el siguiente bloque abordamos otros temas, que es un poco el periodismo y su relación con el poder y un poco tu experiencia en ese sentido. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a ver este video y volvemos después. Mi nombre es Adela Alvarado, soy madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida el 14 de diciembre del año 2004, cuando se dirigía hacia la universidad. Ella estaba estudiando la carrera de psicología en la UNAM. La familia levantó denuncias en el Estado de México y la Ciudad de México. Una tercera carpeta de investigación se inició en la Fiscalía General de la República. Hoy se desconoce el paradero de Mónica. Uno de los responsables de la desaparición fue Jesús Martín Contreras Hernández, compañero de la universidad, quien cumple una condena.
pero él pertenece a una banda, se dedican a diferentes delitos. Estaban protegidos por un comandante de policía porque él ahorita se encuentra purgando una condena por haber asesinado a un abogado. Martín Gaona Rojas es el que era comandante en el Estado de México. Cuando la familia presentó fotos de los responsables en una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, comenzaron las amenazas. Los agresores prometieron desaparecer a Adela. Fueron subiendo de tono las amenazas. A uno de mis cuñados lo amenazaron diciéndole que iban a desaparecer también a sus hijas. Sí, nosotros denunciábamos las agresiones que teníamos. Desgraciadamente algunas no se podían comprobar, incluso en derechos humanos, pero pues no se hace nada. Cuando nosotros nos dimos cuenta de todas las agresiones y de quién había sido, y que es gente muy peligrosa, gente muy protegida por unas altas autoridades que desconocemos hasta la fecha, tuvimos que salir de nuestra casa. Desde 2012, al menos 226 personas buscadoras de desaparecidos, según datos oficiales, fueron agredidas por autoridades y particulares. La Red de Enlaces Nacionales documenta 162 desplazamientos forzados. El hecho de buscar te deja sin dinero, te deja enfermo. Llevamos más de 15 años desplazados y no sabemos nada de mi hija. Incluso la carpeta de investigación de Mónica está desaparecida en el Estado de México. No hay investigación realmente. Sabemos que esta banda es muy peligrosa, que esta banda sí ha desaparecido más personas, pero no nos importan los riesgos. Se tiene contemplada una estrategia como esta pensando en que pues se necesita una buena calidad del aire para que los niños estén más seguros. No contesto ocurrencia, Laura, ya te lo dije. Los especialistas que ustedes citen siempre, pregúntenles a ellos. No nos enredemos. Y tercero, mira, hasta me lo voy a quitar para que vean que no estoy enojado y lo digo con mucho respeto. Tú eres un buen chavo y estás haciendo tu trabajo y yo sé lo que te mandan. Pero por última vez voy a contestar lo que ya dije muchas veces. En esta rueda de prensa no vamos a contestar mentiras. Y voy a dar los datos nada más por última vez para que veas a qué me refiero. Tú publicaste hoy en tu periódico que gastamos 8.4 millones de pesos en los temas COVID, cuando en realidad gastamos 18.54 millones. Segundo, señalan que gastamos el 11.5 de la comunicación en COVID, cuando en realidad gastamos el 42%. Dicen que gastamos en comunicación en total en este periodo de enero a marzo 73.5, cuando en realidad hemos gastado solo 43 millones. Me voy a poner el cubrebocas de nuevo, solo para decirte que no es enojado ni regañando. Simplemente no digan mentiras, yo sé a qué te mandan. Está bien, tú haz tu trabajo, te respeto, no quiero faltarte el respeto nunca. Simplemente no te voy a contestar mentiras, no pierdas tu tiempo. Gobernador, esos datos que usted acaba de darnos, ¿en dónde están publicados? Con mucho gusto, si te pones a hacer tu trabajo como periodista, los vas a encontrar. Justamente eso fue lo que hicimos y en la transparencia, ahí están los cheques, están las facturas, las órdenes de compra. Lauro, tú puedes hacer tu trabajo, con una sonrisa en el rostro te digo, no pierdas tu tiempo. Dile a tu periódico que no pierda su tiempo, que estamos en paz y que pueden hacer lo que quieran, decir todas las mentiras que gusten, pero no vengan aquí a hacernos perder el tiempo a todos. Listo. Entonces el sistema de transparencia que tiene el Mándale gobierno una del ficha, Estado... Con mucho gusto. Va. De acuerdo. Gracias. Bueno, ahí se me antoja hacer un minuto de silencio por la muerte de la política y la cortesía mínima entre un periodista y un gobernante, pero Lauro, ¿qué piensas cuando en esos momentos, cuando estás en ese tipo de... Digo, esto es son un par de ejemplos de varios que te han ocurrido frente al mandatario. Sí. ¿Qué piensas en esos momentos? ¿Te enojas? En esos momentos, la verdad, estoy concentrado en lo que está contestando para poderle pues insistir o replicar, porque pues casi nunca contestan lo que pues uno les pregunta, entonces pues tiene uno que estar como insistiendo, y son políticos, tienen pues un discurso político, entonces la verdad, aunque pues me lo han comentado varias personas que por qué no me enojé o algo, es que la verdad no estaba yo concentrado en lo que me estaba diciendo, y cada que lo entrevisto o cada que estamos en ruedas de prensa o en
las llamadas entrevistas banqueteras, me concentro en lo que está contestando para yo poder replicar pues, de la mejor manera posible. Oye, ¿y qué crees que piense él? No sé, yo me he dado cuenta que por ejemplo, no es algo de Movimiento Ciudadano nada más. Me ha tocado también, por ejemplo, en Ciudad Guzmán con José Luis Orozco del PRI. O sea, es la clase política. La clase política que no sé por qué se lo toman como personal, así de si el gobernador no fuera gobernador, no estuviéramos investigando lo que estuviera haciendo, si un presidente municipal no fuera presidente municipal, no estuviéramos investigando lo que estuviera haciendo. Los investigamos porque están usando recursos públicos y porque lo que hacen impacta en la población. Y en este caso, por ejemplo, de lo que hablaba el gobernador era temas COVID, de que no tomaba las medidas que recomendaban. Es de hace varios años esa... Así es, y otro de que se estaba gastando pues más dinero en su imagen, en publicidad para su imagen, que en temas para COVID. Entonces eran temas de interés público que el gobernador... Y esa precisión que te hace en esa segunda parte, que dice, mira, gastamos esto, ¿cuál era ahí el punto que tú le rebatías? Que no estaba eso publicado en su portal de transparencia. ¿Y tú la información que habías usado era del portal de transparencia? Del portal de transparencia, sí. En eso sí hay que reconocerlo al gobierno de Jalisco, que al menos el tema de las compras, al menos el tema de la publicidad está transparentado. Bueno, yo creía que estaba transparentado al 100%, pero en esa ocasión nos dimos cuenta pues que no, porque al final nos envían una base de datos completamente distinta a la que está publicada en su portal de internet. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue... ¿Y tú lo que reclamabas era dónde está eso? Porque yo publiqué lo que ustedes transparentan, ¿no? Exacto, así es. Muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil es acceder a entrevistas con funcionarios y en general poder hablar de los temas que tú traes? Con el gobierno de Jalisco es casi imposible. No. Hay muy pocas dependencias que acceden a platicar, al menos con nosotros. El gobernador ha dado entrevistas a muchos medios, pero a NTR no. ¿Ya no hace su rueda de prensa semanal? No. Ya no la hace desde hace como 2 años. La soltó, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, los únicos que sí nos dan entrevista, al menos en lo personal, es la Secretaría de Educación. Ajá. Y ya. ya, yo pensé que ibas a decir uno más, pero... No, pero eso es en general con todos los medios, ¿no? Y Alberto Esquer, porque pues ya me conocía de Ciudad Guzmán y por esa razón, yo creo, Pero es una política en general con todos los medios, ¿no? Con la mayoría, principalmente con los que son críticos, digo. Sí. El propio gobernador ha dado entrevistas a varios medios de comunicación, incluso algunos locales, pero a NTR no. A medios críticos no. Oye, ¿y a qué se refiere el gobernador con que yo sé quiénes te mandan o a qué te mandan? ¿A qué se quiere referir con eso? No tengo idea. Yo creo que supone que a mí me dan un guión de preguntas para que yo vaya a hacerlas a las ruedas de prensa. Digo, pues sí, en aquel entonces pues, estaba Alejandro Cabanillas de jefe de información, sí platicábamos, pero de temas, así como de qué vamos a poner sobre qué está de coyuntura, qué es lo más importante, traemos algún tema propio, pero era al contrario, en lugar de que a mí me dijera, pregunta esto, me decía, ¿qué temas traes para preguntar en la rueda de prensa? Eran tus temas, ¿no? Eran mis temas, exacto. ¿No? Oye, ¿Y tú crees que esté como, a qué se debe que esté como rota o que se haya quebrado esas reglas mínimas de cortesía en la interacción entre un periodista y un político o un hombre en el poder? Pues no sabría decirte. Probablemente puede ser que el gobernador, te digo, sienta que se trata de un tema personal cuando no lo es, que sienta que las críticas son para frenar sus aspiraciones a la presidencia de la República o cualquier otro cargo público, cuando pues no es así. Digo, pues en realidad el que ha roto esa cordialidad es él. Nosotros siempre nos hemos dirigido con respeto, a pesar de todo lo que ha dicho hacia nuestro trabajo. Yo no sé, a mí me hubiera gustado haber ido a alguna de esas ruedas de prensa, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo reaccionaría, Lauro. Admiro tu temple para poder estar calmado, porque me parece muy agresiva la forma. O sea, es el hombre más poderoso del Estado. Y probablemente de eso se vale para tratar de... ¿Cómo confronta así a un periodista? Pero bueno, oye, Lauro, a ver, y creo que esto es parte de lo que explica la incomodidad que genera tu trabajo y que genera el buen periodismo en el poder, ¿no? En quienes ejercen el poder político, gubernamental. Entonces, me gustaría hacer una revisión de algunas de las portadas de tu trabajo en NTR y que me expliques brevemente
qué fue o cuál fue el hallazgo, ¿no? que gira en torno a esas portadas. Vamos a ver una portada de NTR, la primera. Dice, Alfaro maquilla la cifra de homicidios. ¿A qué se refiere? ¿Qué revelaba esa nota? Que el gobernador está utilizando un término que no existe en el Código Penal del Estado de Jalisco, llamado víctimas por agresión directa, para reducir de manera artificial la cifra de homicidios y aparentar que matan a menos gente que en la administración pasada. Y entre eso, pues elimina las víctimas encontradas en fosas clandestinas de la estadística. Sí, es decir, divide entre víctimas de agresión directa y cuáles más. Fosas clandestinas. Pues, y no lo reporta de manera que no, o sea, pues las dos, digamos, una víctima de agresión directa, toda víctima por homicidio es por agresión directa, ¿no? Así es, incluso las que están en las fosas, pero él con la finalidad de que al momento de compararse con la administración de Aristóteles Sandoval, pues haya una reducción en la estadística. Y a ver, ponme un ejemplo de en qué caso hace eso. ¿Recuerdas el mes pasado? El mes pasado acaba de tener un corte, cuando presenta los datos por agresión directa, como él los maneja, en el último año del gobierno de Aristóteles Sandoval, de enero a mayo, eran más de 852, si no mal recuerdo, las víctimas por agresión directa en esos primeros 5 meses, y en Jalisco eran menos de 800, pero si agregabas el tema de las fosas clandestinas, en los primeros 5 meses de 2018 la cifra aumentaba a 862 y en este año llegaba casi a 900. No cuentan los cadáveres en fosas. Exacto, porque si no, pues estaría por mucho más arriba que los años anteriores. Pero, bueno, siguiente portada. Dice, nomás ahí no se ve, olvidan hallazgos en registro oficial. ¿A qué se refiere? Es lo que platicábamos hace unos instantes en el tema de las fosas clandestinas, que en la Fiscalía se vale de que la definición de fosa clandestina está en la ley, que tiene que estar el cuerpo enterrado, y excluye del registro oficial de las fosas todos los demás cuerpos que se encuentran en barrancas, que se encuentran en tambos, en cubetas. Acaban de encontrar hace unos días en Tlajomulco. Esos no los agrega a la estadística, cuando la ley especifica que aunque el registro se llame de fosas, tiene que tener todas las deposiciones ilegales, y por deposición ilegal pues se conoce a todo lugar donde colocan de manera ilegal un cuerpo, y eso no lo hace la Fiscalía. Qué desastre estadístico. A ver, vamos a ver la siguiente. Suma Alfaro más de 7,000 desaparecidos. Que es la cifra más alta en los últimos sexenios, y pues todavía no termina el sexenio. En comparación, por ejemplo, con Aristóteles. Con Aristóteles, tuvo Aristóteles en todo su sexenio más de 6,000 denuncias, que incluye localizados y desaparecidos. Enrique Alfaro lleva más de 7,000 personas desaparecidas, que no incluye a los localizados. Entonces solamente las personas desaparecidas ya superaron al total de denuncias que tuvo. 7,000 en este sexenio. En ese sexenio. O sea, eso es al día más o menos que como 6, 7. No, más o menos. Más, 6, 7 personas. Pues, qué barbaridad. Bueno, siguiente portada. Fosas, destinos de los desaparecidos. A ver, explícame, ¿qué es lo que revelaba esa nota? La mayoría de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas tenían un reporte o una denuncia por desaparición, y de las que han sido identificados. En Jalisco se identifica menos del 50%, el 43% de los cuerpos localizados en fosas clandestinas, y de esos el 90% tenían un reporte o una denuncia de desaparición. Es decir, la mayoría de los de los identificados en fosas tenían reporte de desaparición. Así es, casi todos. Concuerda, por ejemplo, tenían denuncia por desaparición ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Pero si nos vamos a los porcentajes, de que el 11% de las personas desaparecidas no tienen denuncia, pero sí tienen un reporte ante la Comisión de Búsqueda, entonces concuerda aproximadamente el 90% tenían una denuncia ante la Fiscalía. Entonces es muy probable que el otro 10% tuviera un reporte ante la Comisión. Es decir, prácticamente ahí están acabando los desaparecidos en las fosas, ¿no? ¿Qué significa este dato? ¿Cómo lo interpretas tú? Sí. Sería incorrecto decir que todos van a terminar en una fosa clandestina, porque afortunadamente hay quienes, aunque sean víctimas de algún delito, hay quienes logran rescatarlos con vida o logran huir, por ejemplo, pero desafortunadamente una buena parte de las personas desaparecidas pues terminan en una fosa ¿y qué opinas
de este caso reciente, de hecho el día de ayer se dio a conocer de Sandra Analí, ¿no? Que incluso los familiares cerraron durante varios días la avenida Vallarta para exigir su localización. La Fiscalía después informa que ya la ubicaron en Querétaro con unas cámaras, muestra cómo se sube a un camión y se va. Y ayer informaron que ya iba de regreso sana y salva a su casa, ¿no? Ese caso, ¿no? No le da un argumento al gobierno como para decir, pues se van por su propia voluntad. Ese argumento, ¿por qué sí es real o es medio engañoso? Lo utiliza el gobernador ese argumento, porque la investigación no ha terminado. Aunque la localizaron sana y salva, no sabemos, por ejemplo, si en realidad se fue por su propia cuenta o porque quiso o por algo, o se fue amenazada, se fue también engañada, que en muchas ocasiones eso es lo que sucede. Por ejemplo, platicábamos hace unos días con la organización Back Home, que da seguimiento y mencionaba que, por ejemplo, todas estas niñas, adolescentes y jóvenes, porque las mujeres desaparecen principalmente jóvenes, sí, que luego dicen, se va con el novio. ¿Cómo una persona de 15 años va a ser consciente de irse con un novio mayor de edad? Claro. Probablemente sí, la persona se hizo pasar, la convenció, le dijo que iban a tener una relación como novios y demás, pero mencionaba que han descubierto que detrás de esos engaños puede haber redes de trata de personas, puede haber otro tipo de delitos que la autoridad no está investigando, porque al momento que dicen se fue con el novio, ahí para la investigación. Entonces, claro, las investigaciones no continúan para saber si en realidad esas personas que según se van porque quieren, fueron o no fueron víctimas de un delito. Y lo que sucede es que el gobierno del estado utiliza estos argumentos de que se van con el novio, se van porque quieren, para minimizar también la crisis. El gobernador lo mencionaba, que él decía que la mayoría, el 80%, algo así, si no mal recuerdo, de las personas localizadas se habían ido por cuenta propia. Pero pues cuentas de esas investigaciones en realidad se terminaron para saber si una niña o una adolescente de 15, 16 años es consciente de irse con su novio de 22, 23 años. Sí, y además cuando dicen, no, desaparecieron 7,000, por decir, pero hemos localizado a 10,000, pero desaparecieron 7,000, o sea, las 10,000... ¿no? Estamos hablando de que en realidad desaparecieron 17,000. Sí, claro, ¿no? Y muchas ciertamente pueden regresar por su propia voluntad. Oye, Lauro, vamos a ver siguiente portada. Eligen búsquedas de desaparecidos. ¿Cómo está eso? Que no están en este caso buscando a todas las personas desaparecidas. Con el trabajo que también ha hecho el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas, se pudo corroborar que las personas desaparecidas, que son de las llamadas larga data, que ya tienen varios años desaparecidas, no las está buscando el gobierno de Jalisco, porque los indicadores de localizaciones de personas que desaparecieron de 2018 hacia atrás son muy bajos. ¿Cuántas había de 2018 hacia atrás? En 2018, ¿cuántos cerramos desaparecidos? Pues para el dato que manejamos en esa información fue que a diciembre de este año eran poco menos de 5,000 las personas que todavía estaban desaparecidas, y de esas encontraron, si no mal recuerdo, a 72 únicamente del sexenio pasado. Entonces, pues es mínimo la cantidad de personas localizadas. Bueno, es una barbaridad. Y tenemos ahorita alrededor de 14,000 desaparecidos, ¿verdad? Oficialmente sí. En Jalisco. Ajá, poco más de 14,000. Con todo y el tema de la manipulación de estadísticas que hay en el CISOBIT, que también acaba de dar a conocer el Comité de Análisis. Que sí es un desastre, ¿verdad? Sí. Ese manejo estadístico. Oye, vamos a ver el siguiente. Inoperante Fiscalía para Desaparecidos. ¿Ahí qué descubriste? En esta también, hay varios temas. Por ejemplo, se desarrolla después de un informe que presenta el CEPAT referente al tema de las irregularidades que se han documentado en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, que no terminan las investigaciones, claro, que revictimiza a las personas. Desde cuando una mujer desaparece, lo primero que le dicen a su familia, ¿para qué andaba a esa hora? ¿Por qué andaba vestida así? Pues, claro, se ha de haber ido con el novio. Ese tipo de situaciones, y tiene pues índices muy bajos también de localizaciones. Ajá, exacto. Oye, Lauro, de todo esto que tú cubres y que reportas,
¿Hay algún momento como en especial a ti que te haya causado, o que te haya conmocionado, o que en tus hallazgos te haya parecido como algo que te movió, ¿no? ¿Más? Sí, seguido. Con ese tema de personas desaparecidas, por ejemplo, en una búsqueda de campo, yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía que íbamos y que probablemente iban a encontrar, las mujeres iban a encontrar alguna fosa clandestina con cuerpos. Pero al momento en el que yo veo cuando estaban sacando las bolsas y que dentro de esas bolsas yo sabía que había segmentos de pues fue un momento muy complejo para mí de procesar lo que significaba esa imagen de el perito sacando una bolsa negra con segmentos humanos debajo de la tierra. Entonces ese fue un momento muy fuerte. También, pues, en muchas de las manifestaciones, recuerdo un momento también muy claro cuando una niña toma un micrófono para exigirle al gobernador que busquen a su mamá. Eso a mí también me pareció un momento muy fuerte, porque los niños no tienen por qué andar buscando a las personas desaparecidas. Ellos deberían estar estudiando y en lugar de eso, pues, están haciendo labores de búsqueda. Entonces, constantemente hay escenas que conmueven. ¿Y tú tratas de mantener una distancia, o cómo mantienes esa distancia como de periodista y el hecho, no involucrarte con las víctimas, o cómo manejas eso? Cuando hago este tipo de coberturas, pues yo les explico a las familias que yo a lo que voy es a cubrir. Hay periodistas que han como cruzado esa línea y han tomado palas, han tomado picos, pero no estamos capacitados nosotros para eso. Otra, si bien no sabemos, ojalá que no, pero no sabemos si mañana o pasado vayamos a tener nosotros un familiar desaparecido, o incluso nosotros mismos vayamos a ser parte de la estadística y que pues alguien más diga, sí, yo no voy a tomar la pala para buscarte o algo. Claro. Pero las familias sí están capacitadas. Entonces también el tomar la pala, el tomar la varilla, te cambiaría la perspectiva, y entonces creo yo que dejarías de ver cosas que como periodista tienes que ver para poder hacer la cobertura. Aunque también eso ha implicado, y creo que ese es un debate, que algunos tienen una postura muy clara sobre el involucramiento en esta época del periodista prácticamente ya activista, ¿no? Sí, yo digo o se puede, o tú qué yo digo que sí, pero en momentos distintos. Ajá. Por ejemplo, yo he tratado de hacer activismo por el desplazamiento de periodistas, por la violencia hacia periodistas, pero no lo mezclo con el trabajo periodístico. Hay varios casos, por ejemplo, en el tema de las madres buscadoras hubo un caso muy controversial de un periodista de una televisora de aquí de Guadalajara. ¿Qué pasó? Él se involucró, estuvo haciendo grabaciones y a partir de eso le dio elementos al gobierno de Jalisco para agredir a las madres buscadoras, porque estaban extrayendo los cuerpos sin ninguna protección, sin ningún protocolo, y él estaba ahí también colaborando con la extracción de cuerpos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que habría que evitar, y el involucrarte hasta ese nivel pues pasa. Hay, por ejemplo, una compañera que a partir de que estaba haciendo esas labores, que se involucró también, le tocó encontrar un cuerpo, y a partir de entonces ha sido muy complicado para ella seguir haciendo periodismo. Entonces, claro, por el impacto de haber enterrado una varilla y que la varilla hubiera pues golpeado un cuerpo, y ella haber sentido eso. Entonces, pues ese tipo de situaciones son las más complejas, y son como lo que tenemos que cuidar, creo yo, pues. Claro. Oye, Lauro, y en tu profesión hasta este momento, con todo lo que has cubierto, digamos, te mencioné como especializado en cuestiones desaparecidos, que creo que, ya lo he dicho, creo que no hay otro reportero en la ciudad que haga el trabajo que tú haces en ese sentido, pero también abordas temas de corrupción, de recursos públicos. ¿Qué es lo más gratificante de la profesión en este punto de tu carrera, y qué es, digamos, como lo más difícil? Lo más gratificante es cuando las personas te dicen que tu trabajo sirve para algo.
Por ejemplo, más allá del tema de la desaparición de personas, que no solo el trabajo que he hecho yo, sino que después se ha replicado en otros medios, que otros medios se han sumado, que otros medios han tomado también iniciativas de ese tipo, pues han logrado que a familias les entreguen los cuerpos, han logrado que localicen a personas. Entonces, ese trabajo que se hace en conjunto entre todos los medios de comunicación es gratificante. Pero, por ejemplo, recuerdo algunos casos muy puntuales en mi pueblo, San Clemente. Hubo un tiempo en el que no había profesores en la escuela primaria en la que yo estudié. Entonces me hablan los padres de familia, me dicen, oye, no nos quieren hacer caso, no nos quieren enviar profesores y pues ya tenemos varios meses sin clases. Entonces publicamos la nota, en ese entonces todavía no estaba en NTR, la publiqué en Letra Fría en Autlán. Sí. Y se involucra la Comisión de Derechos Humanos y resuelven el problema. Entonces, para mí eso fue pues, muy gratificante porque mi trabajo sirvió para que les enviaran profesores a los niños de mi pueblo. Sucedió lo mismo, por ejemplo, en Tuxpan, en el sur de Jalisco, en una comunidad indígena. Ese tema sí lo trabajé para NTR, que porque eran pocos niños no les enviaban un profesor por parte de la Secretaría de Educación. Y lo mismo, me buscan, hacemos la nota y a los pocos meses ya tenían un profesor. Así también se ha conseguido, por ejemplo, que envíen médicos a algunos centros de salud, que envíen equipo a algunos hospitales que no lo tienen. Entonces creo que eso es como lo más gratificante, cuando después de que publicas te marcan para decirte, pues ya nos solucionaron el problema y fue gracias a la nota que publicaste. Oye, Lauro, me queda un minuto, pero es poco tiempo, pero dale un consejo a un joven periodista que está empezando. ¿Qué le dirías? Que si siente pasión por el periodismo, siga, porque es una profesión muy compleja, muy precaria, pero también es muy bonita. Pero sí se necesita pasión para hacer periodismo. Si no la hay, entonces la van a sufrir mucho. Y este país necesita buenos periodistas. Así es. ¿No? Bueno, Lauro, te agradezco muchísimo, gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Al contrario, gracias a ti. Bueno, estuvimos con Lauro Rodríguez, periodista jalisciense, y hablamos sobre este tema de los desaparecidos y el trabajo de él como profesional del periodismo. Gracias por haberme acompañado en este espacio de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.